¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Con frío? ¿No? Yo un poco sí, pero bueno. Bien, en esta tarde quería hablarles de algo que creo el Señor puso en mi corazón. Esto surgió más que nada tratando de preparar otro mensaje y me puse a leer esto y lo leí completo y dije, ¡fua! ¡Qué tremendo que es el Señor en cuanto a su palabra!, ¿no? Recuerdo una vez, mi tío Raúl le dijo a alguien, y eso me quedó muy, muy marcado, que la palabra del Señor es como un océano y cada vez que leemos es como que sacamos agua con una cuchara chiquita, así. Es como que el Señor tiene tantas cosas para mostrarnos en 4 capítulos que a veces te sorprende y a mí me da un poco de lástima, o sea, no lástima, sino que en esta historia hay tanto para sacar, pero quiero sacar creo lo más importante o un poco resumido. Así que bueno, espero que el Señor nos pueda hablar esta noche y que me haya hablado a mí también. Y les recomiendo que también lo lean en su casa después a esta historia. Como decía, es un libro tan corto pero con tantas enseñanzas que imagínense ustedes que en 4 capítulos un hombre que falleció hace poco llamado Timothy Keller sacó un libro completo de lo que es este libro de la Biblia de este siervo. Bien, pregunta, ¿quién conoce esta historia completa? Es ahí. ¿No? Nada, sí. ¿Qué es lo que le figura eso? Jonás, muy bien. Pero eso es muy para niños. Nosotros lo vamos a ver más o menos de esta perspectiva, un poquito más para grandes, ¿sí? Porque si lo vemos así es como que los niños ya se fueron, lo deben estar viendo a aquel lado, pero lo vamos a ver un poquito más así. Vamos a hablar exactamente de Jonás. ¿Quién conoce la historia de Jonás completa? Sí, eso se sabe, aparte del niño. En serio, hermanos, les recomiendo y les aconsejo con el Señor que la lean después en sus casas porque tiene tantas enseñanzas y es una historia muy, muy bonita. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Yo me di cuenta, cuando estaba antes de empezar la reunión, que presenté esto para ver cómo se veía, que desde el fondo se ve muy chico. No sé si algunos lo leen o algunos no, pero lo vamos a leer igual. Lo quiero leer por lo menos el primer capítulo nomás completo y vamos a empezar. Dice Jonás 1, del 1 al 17. Si me esperan, yo lo tengo acá. Bien, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por eso quizás no es exactamente lo que ustedes tengan ahí, pero dice, el título dice, Jonás huye del Señor. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Le dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Lo voy a leer un poquito rápido como para no consumir tanto tiempo. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar al Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento, sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar al barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo, ¿cómo puedes dormir? En medio de esta situación le gritó, levántate, ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a dioses, causando tan terrible tempestad, y cuando lo hicieron la suerte señaló a Jonás como el culpable, así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido tan espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? A lo que Jonás contesta, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya le había contado que él estaba huyendo del Señor.
¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás: oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas tan responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jehová, su último, y lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio, prometieron servirle. Entre tanto el Señor había provisto un pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el pez durante 3 días y 3 noches. Bien, eso es lo que más o menos nos enseñan en la escuelita cuando somos chicos, la historia de un hombre que huye del Señor y se lo traga un pez, que es muy bonito. Entonces, vamos a resumir. El Señor manda a Jonás a que vaya y pronuncie un juicio contra una tierra, una ciudad, digamos, que era Nínive. Jonás se levanta y lo que dicen, presten mucha atención, y se fue en dirección contraria para huir del Señor. No me acuerdo. Sí. Exactamente. Se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió en un barco, pagó su pasaje y se fue. Un dato curioso, ¿alguien sabe cuánto quedaba de donde estaba Jonás a donde el Señor lo mandó a Nínive? Ajá. Dice más o menos 900 kilómetros, esa es más o menos la distancia. Jope es donde estaba Jonás y el Señor lo manda a Nínive. 900 kilómetros aproximadamente separaban esa ciudad. ¿Saben cuánto había desde Jope a Tarsis, donde el Señor se fue del lado contrario para huir de la presencia del Señor? 4.000 kilómetros más o menos. Es más o menos 2 viajes a Buenos Aires y de vuelta. De Jope a Nínive 900 y de Jope a Tarsis 4.000 aproximadamente. Bueno, entonces nos surge una pregunta. ¿Por qué Jonás pudo haber huido del Señor? Bien, primero podemos decir porque era un trabajo difícil de hacer. En Nahum 3.1, 3 del 1 al 4, dice, profetiza acerca de lo que le va a pasar a Nínive y dice: ¿qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas. Dicen que había muchos cuerpos que se tropezaban con los cuerpos, con los cadáveres. Y dice, y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza y ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Entonces, esto lo podemos llegar a suponer, que Jonás hubiera tenido miedo de ir, porque imagínense, es como si a nosotros nos mandan a predicar, no sé, a una favela más terrible de Brasil y tenemos que ir solos. Pero bueno, tenemos que saber que cuando el Señor nos envía a un lugar, que no huyamos de la presencia de Él por más difícil que nos parezca o por más miedo que tengamos. Porque si bien recordamos, el Señor ha dejado miles y miles de promesas en su palabra, de que Él va a estar con nosotros todos los días. Así que por más que nos mande a donde nos mande el Señor, sabemos que Él no nos va a dejar nunca. Entonces, es una esperanza que podemos tener nosotros de no actuar como actuó Jonás, de ir literalmente para el lado contrario donde lo mandó el Señor, sino saber que si el Señor nos manda a algún lugar, o si la idea nuestra sería no huir de la presencia de nuestro Señor. Eso sería lo primero. Lo segundo, Nínive en ese tiempo era muy temida, según Jonás 3.3. El Señor le dice que es una ciudad grande que tomaba 3 días en recorrerlas todas, y según los historiadores era la ciudad más grande del mundo en ese momento. Entonces, aparte de que Nínive era temida por varias otras naciones, incluyendo Israel, Jonás era israelita, si no me equivoco, ¿sí? Entonces era como la ciudad rival, es como, no sé, un Brasil-Argentina en un mundial,
era una ciudad rival y Jonás le tenía mucho miedo y mucho odio también. Entonces no quería que esa ciudad se salvara porque el Señor le había dicho. Jonás suponía que el Señor lo iba a sanar esa ciudad y se iba a arrepentir porque, me voy a adelantar un poco, en Jonás 4:2 dice, Señor, le voy a spoilear un poquito la historia, al final Jonás va, la ciudad se arrepiente y Jonás se enoja y le dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías exactamente eso? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento en enojarte y lleno de amor inagotable. Jonás sabía que el Señor podía salvar esa ciudad y él tenía como un poco de que sí se iba a salvar y tenía odio hacia esa ciudad. Entonces, por eso puede que haya ido a Tarsis. Y también podemos suponer que es por el error de hacer las cosas por impulso. Muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, actuamos por impulso o por sentimientos, por así decirlo, sin antes orar, sin antes pedirle al Señor qué es lo que quiere para nosotros. Incluso aún sabiendo lo que el Señor quiere para nosotros, huimos de la presencia de Él, huimos del Señor yéndonos para Tarsis. Tarsis lo podemos poner como cualquier otra cosa que no sea lo que el Señor es donde quiere enviarnos a nosotros, lo que quiere con nosotros. Dice que una frase que saqué de internet dice, un impulso puede ser muy valiente, pero erróneo. ¿Qué es lo que hizo? Jonás embarcó 4.000 kilómetros, que de esos 4.000, no sé cuántos habrán sido, la mayoría era mar, y se embarcó a través de un viaje largo, pero por un impulso valiente, pero erróneo. Y dice, un impulso puede reclamar libertad, pero estar equivocado. Y acá vemos que Jonás era libre de ir a Tarsis o de irse a donde quisiera, porque el Señor nos da esa libertad. Y nos dice, hijo, yo te mando acá, pero el Señor no nos toma como un robot y nos obliga a ir donde queramos. Una frase muy linda que encontré dice, podemos huir de su llamado, de su demanda, pero jamás vamos a poder huir de la presencia del Señor. Si alguno se acuerda de Salmo 139, del 7 al 10, es un salmo muy conocido, ya lo sabes, Nino, ya lo sabemos, dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú, si desciendo de la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto al océano más lejano, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Entonces, ¿qué podemos aprender acá? Que huir del Señor es un acto inútil para nosotros. O sea, porque no podemos. Si vemos en la historia de Jonás, vemos que para los que lo conocen y para los que no, el Señor siempre estuvo un paso adelante de Jonás. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, andate allá, pero él se fue para allá. ¿Pero qué pasa? El Señor ya tenía preparada una tempestad. Va la tempestad y el Señor, ¿qué dice después? Cuando lo echan al mar a Jonás, el Señor ya tenía preparado un pez. Y el Señor ya tenía preparado que el pez lo vomitara. Y el Señor siempre va a ir un paso adelante de nosotros. Es inútil y contraproducente tratar de huir de lo que el Señor quiere para nosotros. En el sentido de que es lo mejor hacerle caso. O sea, es lo más sencillo. Quizás es difícil en el momento. Muchas veces nos cuesta, y me cuesta, que el Señor, vos entendés con claridad la voz del Señor que te dice, tenés que hacer esto y me voy a Tarsis. Entonces nos vamos y vivimos del Señor y sabemos que vamos a poder huir de su llamado, de lo que Él quiere para nosotros, pero jamás vamos a poder huir de la presencia de nuestro Señor. Ahí eso lo tenía que pasar hace rato. Jonás 1:4, para ir avanzando, dice, una vez Jonás en el barco, el Señor manda un poderoso viento, el cual desata una violenta tempestad que amenazaba con despedazar al barco. Imagínense lo terrible que debe haber sido eso. Y dice, los marineros tuvieron miedo, lloraban a sus dioses. Tiraban la carga del barco, pero Jonás dormía, el patrón lo despierta, o sea, el capitán supongo del barco. Mientras tanto el mar se ponía más y más bravo y los marineros le preguntan a Jonás, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué nacionalidad? Y Jonás, vemos que le contesta, eso.
yo temo al Señor, pero ¿por qué le contesta yo temo al Señor? Si estaba huyendo de él. Imagínense en ese momento la mente de Jonás en medio del barco, sabiendo que todo lo que estaba pasando, que si se morían todos era culpa de él. Imagínense la mente de él. Podemos intuir, por así decirlo, que quizás Jonás en ese momento ya se hubiera arrepentido, aunque es parcialmente cierto ese tema al Señor porque estaba oyendo de él, pero quizás Jonás ya se podría haber arrepentido de lo que él había hecho, porque él sabía quién era Dios, él nunca dejó de dudar del Señor y le dijo, temo al Dios quien hizo los cielos y la tierra. Entonces vemos a un Jonás parcialmente arrepentido, le vamos a poner, pero es como actuaríamos nosotros quizás en una situación cuando entendemos que estamos huyendo del Señor y ahí es cuando vienen los problemas de nosotros decir, yo me las mandé pero temo al Señor y que esa sea nuestra oración en ese momento y que no sea, me las mandé pero no quiero volver, porque eso sería quizás mucho, mucho peor para cada uno de nosotros. Sé que voy muy rápido, pero tengo el cronómetro acá y es como que me está apuntando así con un cuchillo, apurate, apurate. Bien. Jonás, vamos a avanzar un poco más. En serio, si voy demasiado rápido me avisan, porque esto yo lo tengo por naturaleza. Mi tía Laura siempre me dice, hablaste muy rápido, yo lo sé, pero es por los nervios también. Jonás 1, del 11 al 12 y el 15. Lo tienen ahí en pantalla para los que no lo vean. Dice, bueno, la tormenta seguía empeorando y decía, como la tormenta seguía empeorando, dice el versículo 11 de Jonás 1, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Jonás, en ese momento, consciente de que los problemas que estaban pasando en el barco era por él, dice, yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Entonces ahí es cuando los marineros oran a su Dios y dice, ahí es cuando los marineros ya dejan de creer en su Dios y le empiezan a temer más al Dios nuestro que a la tormenta, porque si vemos después, por lo que se intuye es que los marineros verdaderamente se convirtieron al Señor, como que tuvieron fe en el Señor, porque dice que después le dieron votos y como que le adoraron, dice si no me equivoco, le prometieron servirle, exactamente. Entonces se puede intuir que los marineros verdaderamente empezaron a confiar en el Señor. Entonces, dice, los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tormenta. ¿Qué podemos ver acá? Podemos decir que nuestra desobediencia al Señor no solamente nos puede afectar a nosotros, sino que puede afectar a personas cercanas a nosotros, en un entorno a nosotros, en el sentido de que si hacemos un esquema, la desobediencia, ¿qué es lo que es? Pecado. Y el pecado nos aleja del Señor, pero el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino puede afectar nuestra familia, puede afectar la iglesia misma. Entonces, creo que se trata de ilustrar esto en el sentido de decir, estaban todos con Jonás y la tormenta no le vino solamente a Jonás. O sea, Jonás no se tropezó y se cayó al mar y empezó todo, sino que la tormenta le vino para todos los que estaban en el barco. Entonces, sepamos, hermanos, que cuando desobedecemos al Señor, primero va a traer consecuencias a nosotros. Vemos que la vida de Jonás empezó en una constante decadencia, pudiendo haber evitado eso, pero muchas veces la concupiscencia nuestra nos lleva a la carne a o desobedecer a Jehová o a alejarnos de Él. Entonces sepamos, hermanos, que puede traer consecuencias no solo para nosotros, sino también podemos lastimar a la gente que nos rodea, a la iglesia, y sepamos que la desobediencia misma en sí es un pecado. Y cuando dice que Jonás se cae al mar, la tormenta se detuvo al instante. Entonces, ¿qué pudieron comprobar ahí? Que el Dios de Jonás era real y que la resistencia a Jonás era lo que causaba esa tormenta, lo que era el verdadero problema. Yo creo que también por eso los marineros empezaron a servirle al Señor, porque pudieron comprobar eso, que la tormenta que iba en ese barco era totalmente real y que era mandada por Dios, ¿no?
Bien. Sí, estamos lo mismo. Bien, versículo 17. 1:17. ¿Se va entendiendo más o menos? Conozco ese, sí. Puede que no, pero gracias por el apoyo. Jonás 1:17, en la Nueva Traducción Viviente dice: entre tanto el Señor había provisto un gran pez. Como decía recién, el Señor siempre va a ir un paso adelante de nosotros, porque al Señor no lo va a sorprender nada. Si el Señor nos manda a un lado y nosotros nos vamos para el otro, el Señor no va a decir, uy, se me fue para el otro lado. No, el Señor ya sabe lo que vamos a hacer. Incluso Él dice que no vamos a alcanzar a hablar y el Señor ya sabe lo que vamos a decir. Entonces vemos el poder de nuestro Señor. Y dice: entre tanto el Señor había provisto que un pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. En ese momento, Jonás se arrepiente. Voy a saltear este capítulo completo. El capítulo 2, Jonás ora al Señor, se arrepiente de corazón, le dice que le va a servir, que va a hacer lo que Él diga. Y entonces el Señor cree en un arrepentimiento verdadero que tuvo Jonás. Y en el versículo 10 del capítulo 2 dice: el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces, vemos que la Biblia no especifica qué pez era. Era muy grande, se dice que era una ballena, por lo que estoy viendo, porque es el animal más grande del mundo, la ballena blanca, si no me equivoco. Entonces se cree que era una ballena. Entonces, ¿qué vemos acá? Dios podría haber rescatado a Jonás de millones de maneras. Si no, también podría haber hecho que no venga la tempestad y que el barco dé una vuelta y se vaya a Nínive. Porque el Señor puede hacer lo que quiera. Pero el Señor, ¿por qué eligió un pez? No lo sabemos. Nadie responde porque no sabemos por qué el Señor eligió un pez. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos un principio importante, que es la soberanía del Señor con cada uno de nosotros y el amor mismo del Señor con cada uno de nosotros. Ahí puse una pregunta: ¿qué sucede cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no quiere hacerlo? Jonás nos muestra que el Señor puede tener cualquier manera de llevarnos y retornarnos a donde Él quiera a través de un pez. Incluso aún más asqueroso, dice que el pez vomitó. O sea, imagínense esa situación, ser vomitado por una ballena. Y es eso, el Señor, si de alguna manera quiere llevarnos a algún lugar, Él nos va a llevar de cualquier forma, por más que huyamos. Como leíamos recién en Salmo 139, no voy a poder escapar, no, jamás podré huir de tu presencia, le decía David al Señor. Y es eso, hermanos, no vamos a poder huir de la presencia del Señor. Y si el Señor quiere y vos te resistís, va a venir consecuencias, quizás va a venir problemas para la gente que nos rodea, no solo para nosotros, porque estamos pecando, estamos desobedeciendo al Señor, pero vemos al Señor como lo que lo vemos siempre y como lo deberíamos ver, como un Dios de amor inagotable, o sea, inagotable por lo que Él nos ama. Entonces dice, el Señor ordenó al pez. Seguimos viendo el poder del Señor, al Señor nunca le va a sorprender nada porque Él ya tenía todo bien preparadito lo que iba a hacer, y yo supongo que el Señor iba chasqueando los dedos a medida que Jonás más iba alejando y más iba desobedeciendo. Y vemos que si el Señor nos quiere llevar a donde Él diga, va a encontrar una forma, siempre va a encontrar una forma. Y por último, en Jonás 3, del 1 al 2, dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Presten atención a esto. El Señor habló por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad, a la gran ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que te he dado. Acá vemos algo un poquito de lo que habló Raúl la vez pasada, de un Dios de segundas oportunidades, un Dios demostrando su gracia, un Dios que podría haber elegido otra persona y sin embargo siguió eligiendo a ese ser que lo había desobedecido, y nosotros muchas veces lo desobedecemos y el Señor nos sigue eligiendo y por sobre todo nos sigue amando. Raúl otra vez hablaba, el Señor no va a quebrar la caña cascada y no lo hizo con Jonás. Y acá lo vemos y tampoco Él lo va a hacer con nosotros. Pero quiero que en esta noche la intención nuestra no sea esperar a que el Señor prepare cosas para traernos de vuelta, sino que no tratemos de huir de su presencia, sino que siempre hagamos lo que Él quiere.
Y también podemos ver el terrible amor por un pueblo de Dios, por un pueblo descarriado, porque Él en principio mandó a Jonás a que le predique a Nínive, porque era una tierra que se iba a perder. Y el Señor, sin embargo, dijo, yo quiero salvar esa tierra y necesito que vos estés acá. Y el Señor, vemos el amor por un pueblo que estaba en cualquier otra, sin embargo el Señor lo seguía amando y seguía amando a Jonás y seguía amando a ese pueblo. ¿Cómo termina la historia? Vamos a resumirla, después la leen en sus casas. Dice, Jonás se levanta, va a Nínive, ya habiendo aprendido la lección que resistir a la voluntad del Señor es inútil y contraproducente para todos, para Él, para nosotros. Predica al pueblo, el pueblo se convierte, el mensaje que le tenía que mandar era que en 40 días el pueblo iba a ser destruido. El pueblo cree eso, el rey manda a todo el pueblo a que haga ayuno, a que se arrepientan de sus caminos, que no beban ni tomen agua. El pueblo obedece y el Señor en Jonás 3:10, no sé si está acá. Bien, ahí. Dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que habían amenazado a ese pueblo. El Señor los perdona, después la historia sigue, Jonás se enoja, es parte graciosa esa parte, cómo se enoja Jonás, y ahí tiene como una charla con el Señor que es bastante interesante. Pero bueno, ¿qué podemos sacar de estos 2 capítulos y medio que hemos repasado más o menos? Primero, que nunca vamos a poder huir de la presencia del Señor. Segundo, que cuando huimos de la presencia del Señor o intentamos huir, nuestra vida empieza una trayectoria en declive, como empezó la Jonás, que primero la barca, que después el pez, que después lo vomita. O sea, yo creo que pasar todo eso para Jonás no fue muy lindo, pero él aún sabía por qué le estaba pasando todo eso. Que nuestra desobediencia nos puede costar incluso en nuestras finanzas, en el sentido de que hay una parte muy importante que me llamó mucho la atención, que dice que cuando Jonás toma el barco, paga él el pasaje. Y eso es como que la palabra del Señor no hay que saltear nada, sino leerla bien con detalle. Y leí en una página de internet que cuando nosotros obedecemos al Señor, nosotros tenemos que pagar. Pero cuando obedecemos al Señor, donde Él nos manda, incluso Él nos paga el pasaje. O sea, nos paga el pasaje en el sentido de que nos bendice. Entonces, nuestra desobediencia al Señor nos puede costar nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestro cansancio, digamos, en el sentido de lo que le pasó a Jonás. O sea, yo me imagino que te tiren al barco en medio de una tempestad tan terrible. Yo ya la hubiera quedado ahí, no hubiera seguido más, pero vemos el amor de nuestro Señor. Y lo último es que tenemos un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades, que si venimos arrepentidos el Señor nos va a ir, que Él siempre va a ir a un paso adelante de nosotros. Al Señor jamás lo vamos a poder sorprender porque Él lo sabe todo, pero quiero que en esta noche nos llevemos esto. No esperemos a que el Señor nos traiga de vuelta. No esperemos a que el Señor prepare una tempestad, prepare un pez que nos vomite, sino centrémonos en lo que el Señor quiere y sepamos que si el Señor nos mande o nos mande, por más miedo que tengamos, por más enemigos que seamos de donde el Señor nos mande, por más de cualquier pensamiento de la carne que se nos venga, que nuestra fe esté puesta en Jesús, sabiendo las miles y miles y miles de promesas que Él nos dejó, que Él va a estar siempre con nosotros y que el Señor nunca dejó de actuar, aún Jonás habiendo desobedecido. Podríamos decir para bien o para mal de Jonás, pero todo obró para bien para Jonás, porque el Señor lo terminó enviando a donde Él quiso. Entonces vemos la tormenta en el barco que preparó Él, la ballena que preparó, el vómito de la ballena, la predicación, el perdón del pueblo, Jonás arrepentido, la presencia del Señor, después la planta que Él hizo y deshizo en el capítulo 4, que Jonás se enoja por eso. Bien, estoy bien con el tiempo. La calabacera. Entonces, el Señor nunca va a dejar de estar con nosotros. Nosotros podemos dejar de estar en Él, nosotros podemos subir de lo que Él quiere, pero jamás vamos a subir de su presencia. Y espero que en esta noche, cuando lleguen a las casas o enseguida mismo,
Oren al Señor pidiéndoles que no les permita huir de su presencia. David, cuando se arrepiente, en Salmos dice, él no pide otra cosa y le dice al Señor, no me quites de tu presencia. O sea, como que para David era lo más importante y eso debería ser importante para nosotros también. Sabiendo que si el Señor nos manda a algún lado, si el Señor nos pide algo, por más miedo que tengamos, Él ya sabe todo lo que va a pasar. Él ya sabe hasta si vamos a hacerle caso o no. Ha preparado las consecuencias ¿no? que vamos a tener para cada uno. Pero vemos un Señor de segundas oportunidades, vemos un Señor que perdona verdaderamente si nosotros nos arrepentimos. Y si en esta noche encontrás en tu corazón que estás huyendo del Señor o que no le estás obedeciendo por algún otro motivo, que puedas volver, que el Señor todavía te ama. El Señor amó a Jonás y lo había mandado a que le predique a una ciudad que se iba a perder. Preparó muchas cosas, pero al final y al cabo el Señor se cumplió lo que Él quiso, porque siempre se va a cumplir lo que el Señor quiere. Siempre y tanto esté en nuestros corazones también el querer obedecerle y el no huir de la presencia del Señor.